Wow. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, primero voy a poner la sección. Bueno, como les dije recién, buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy Sergio Castro, el coordinador en esta asignatura. Y estoy a cargo de las clases de curso 4 de 3 de investigación operativa. Vamos a primero analizar la modalidad académica y cómo serían las condiciones de regularidad. Y mientras tanto, para eso vamos a estar utilizando o viendo la modalidad. El archivo de la modalidad lo tenemos ubicado de página en general. Y buenos días. Bueno, en principio las tres clases son similares, o sea, los temas que se van a tratar son similares. La del curso de la mañana sería el horario de la mañana, la del 4 de 2 el día lunes a las 19:55, y la del 4 de 1, que es el otro curso de la noche, a las 20:35, creo que era, me parece, el horario. Si quieren cursar en otro horario, no habría ningún tipo de problema. Es importante que lo tengan en cuenta por si por alguna razón no pueden cursar en su horario o el horario no puede asistir a alguna de las clases, no hay ningún problema. Las clases no van a ser obligatorias, obviamente, pero sí tienen un conjunto de participación que es requerida como necesidad, ¿no? Sobre todo para la regularidad, que al menos hay que hacer un conjunto de actividades, ¿no? Pero no hay ningún problema de que asistan desde otros horarios, o sea, a este curso, algunos alumnos de noche o algunos que a la mañana no pueda, lo haga a la noche. En principio, las semanas se van a mantener con los mismos temas para todos los cursos, así se puede hacer en forma paralela, digamos. No sé si... Bien. Eh, Así es. Bueno, volviendo al tema de la asignatura, en general todos los temas están desarrollados dentro de lo que tendríamos acá. Bueno, en realidad el menú que tenemos de opciones no nos está mostrando mucho, o por lo menos actualmente al modo alumno no muestra todo, porque se van a ir activando a medida que estemos llegando 1 o 2 semanas antes que se comience. Por ejemplo, en el caso de programación lineal estaría ya activada, en el caso de la pestaña de IO ya está activada, general también, pero esta es la pestaña de exámenes, que todavía no está activada, porque todavía no tenemos ninguno. Acá tenemos una pestaña de programación dinámica que tampoco está activada. Por ejemplo, dentro de programación lineal va a haber 4 pestañas en donde solamente están activadas las 2 primeras, porque son las que tenemos en los próximos 3 o 4 semanas, ¿no? Posteriormente se activarán las 2 que están más abajo cuando estemos llegando a ese material. Más que todo para que no tengan tanto material innecesario. ¿No? Como les decía recién,
La modalidad académica, que ya la deben haber buscado, está ubicada en la pestaña modalidad. Y en este momento lo que más me estaría interesando sería ver cuál sería el programa y cuáles serían las características, cuál sería el tema y cuáles serían las características. Sí, les pido que lo lean para tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a los temas que vamos a estar viendo, como verán, tenemos 8 unidades. La unidad 6, 7 y 8 van a corresponder a temas del segundo parcial. Y la unidad 1, 2, 3 y 4 son temas que van a corresponder al primer parcial. La unidad 1 es más teórica de alguna forma porque corresponde a la metodología de la investigación operativa. Sí, creo que ahí está muy chiquita la letra. ¿Puedo mandarla? Principalmente en la unidad 1 lo que vamos a tener es lo que es definición del problema, cuál es la, en sí la definición de análisis cuantitativo y toma de decisiones, cuál es la metodología o el método científico que se usa y cómo estarían los pasos a tener en cuenta. Y puntualmente cuando hablamos de los problemas, cómo están formados, los objetivos, supuestos y las restricciones que vamos a estar necesitando para plantear esos problemas, ¿no? Con respecto a la unidad 2, ya ingresando a lo que sería el tema de programación lineal, vamos a ver modelos matemáticos asociados a casos donde tenemos variables, eh, ecuaciones, inecuaciones y funciones, todas con características lineales, es decir, variables elevadas a la potencia 1 en todos los componentes. Para ello vamos a ver las definiciones de lo que es programación lineal o modelo de programación lineal, cuáles son las formas en que se van a presentar, cómo deberíamos plantear un problema de programación lineal, cuáles son las características, en este caso las principales, proporcionalidad, linealidad, aditividad y divisibilidad. Y después vamos, luego de analizar lo que sería el planteo del modelo, vamos a tener en cuenta lo que serían las variables, la holgura y cómo resolver los tipos de problemas. Para resolver los problemas de programación lineal nos vamos a encontrar con varios métodos. Uno que sería el método gráfico, otro que sería el método simplex, que es un método utilizando herramientas como ecuaciones, operaciones elementales de fila. Y después vamos a ver, para casos particulares, uso de otro tipo de variables o problemas con características especiales. Luego de eso vamos a ver un análisis a través de alguna salida de la computadora. Hay varios programas como un software que tiene como nombre Lindo, Lindo o Lindo, Lingo, que permite resolver ese tipo de problemas y nos permite también analizar los resultados. Y ahí ya entrando lo que sería la unidad 3, el análisis de resultados se va a hacer a través de dos puntos principales, uno que sería dualidad y otro análisis de sensibilidad. Cuando hablamos de análisis de sensibilidad nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, si en un programa tenemos como una restricción la disponibilidad de hora de mano de obra, el análisis de sensibilidad podría identificarnos, por ejemplo, las variaciones que se producen en un problema ante el cambio de esos coeficientes. Por ejemplo, si tenía 10 horas, ¿qué pasa si tengo 20 horas disponibles? ¿Qué pasa si por algún paro, en lugar de 10, voy a tener 5 horas disponibles?
Entonces, el análisis de sensibilidad nos va a tratar de identificar las modificaciones en la solución ante esas situaciones. En el caso de dualidad, eh, lo que nos va a estar tratando de presentar es cuál es el valor real que tienen los insumos y cómo afectan al problema, inclusive cuánto podemos llegar a pagar por el valor de esos insumos. Cuando hablamos de pagar, normalmente la forma más fácil de medirlo es económicamente, pero en algunos casos el objetivo no es económico, por lo tanto no es necesariamente la única forma de medir. Ya llegando a lo que sería la unidad 4, vamos a tener programación lineal entera, en donde acá vamos a hacer referencia a situaciones específicas de algún tipo de problemas. Por ejemplo, sería fácil hablar de si yo fabrico camisas, por ejemplo, desde el punto de vista de la venta, la camisa es una variable que yo la puedo asumir como una variable entera. ¿Por qué? Porque no voy a vender media camisa. Pero si yo hablo de la producción, en una producción continua, y fabrico camisas, en realidad podría fabricar 5 camisas y media. Total, el día siguiente completo, o termino de fabricar la media que tenía, digamos en 2 días estaré fabricando 11 camisas. O sea, depende del punto de vista, hay algunas variables que se pueden asumir como enteras y otras que se pueden asumir como continuas, o algunas que en algún caso pueden asumirse como continuas y enteras según se las necesite. Pero hay otras que sí o sí deben ser enteras. Vamos a ver dos casos, por ejemplo, puntualmente, si yo quiero contratar un servicio, o contratar o alquilar una máquina o no alquilarla, obviamente ahí estoy asumiendo que puede haber solo dos situaciones. Podríamos decir un 1 si la contrato, un 0 si no la contrato. Es decir, o al revés, depende de la situación que nos falta, hay que definir correctamente las variables. Pero ahí estaríamos hablando de lo que llamamos variables binarias. Entonces, asociaríamos el contratar a un valor numérico 1, el no contratar a un valor numérico 0. Pero hablando de variables enteras, no solo necesariamente tienen que ser las binarias, sino que pueden ser enteras propiamente dicha. Por ejemplo, si yo faeno vacas, o sea, un matadero, ¿y qué tiene el matadero? Y el matadero tiene vacas que o las faena o no las faena. Si yo tengo 50 vacas, no voy a tener 50 vacas y media o 49 vacas y media. Si están vivas, son vacas y son unidades enteras. Ahora, luego de faenarse, esas vacas se convertirán en carne y la carne ya ahí se podría medir como una variable continua. Entonces, de ahí es que es muy importante tener en cuenta las características de la variable cuando estamos planteando los modelos de programación, ¿no? Es decir, todo lo que tendríamos para el primer semestre, que se incluye dentro de lo que sería el primer parcial, está referido a programación matemática. La mayor parte asociada a programación lineal. Eh, en las últimas situaciones, por ejemplo, acá habla de problemas de metas, un problema de objetivos múltiples, o características como problemas de asignación o problemas de transporte. En caso de problema de asignación, estamos haciendo referencia a si yo tengo varios empleados que asignar a unas tareas específicas, bueno, similar a el hecho de contratar o no contratar un servicio. Y problemas de transporte es uno de los problemas que durante muchos años, desde que se creó, se consideró lo que es investigación operativa, se ha utilizado muchísimo, ya que en empresas donde no están aplicando métodos específicos, suele ser una herramienta muy fácil para reducir costos hasta poder lograr una planificación nivel, ¿no? Y bueno, dentro de lo que sería el primer parcial, acá estaríamos hablando como último tema, programación dinámica,
que es la programación matemática a través del tiempo usando métodos recursivos para poder resolver y optimizar los modelos. En este caso, los problemas más reconocidos son lo que es reemplazo de equipos o problemas de inventario, reemplazo de equipos, por ejemplo, cuando queremos hacer la planificación del equipamiento anual, cuando debemos reemplazar, si tengo que comprar computadoras y las tengo que reemplazar dentro de los 5 años, por ejemplo, en qué momento debería hacerlo para obtener o optimizar un objetivo. En el caso de problemas de inventario, se referiría a la planificación a través del tiempo, donde la variable tiempo es la ordenadora para este tipo de problemas. Y bueno, y después tendríamos algunos casos con respecto a variables aleatorias. Cuando las demandas, por ejemplo, no son ciertas, sino que tienen probabilidad. Esas serían las unidades que corresponden al primer parcial. Y bueno, de esta no vamos a hablar mucho, pero problemas de toma de decisiones, donde se valga principalmente la parte de probabilidad o modelos específicos de decisión, estarían dentro de la unidad 6. Problemas de simulación, eh, cuando no conocemos exactamente cómo se presentan los resultados del problema y necesitamos probarlo para ver cómo funciona. Y modelos de inventario, sobre todo para el área de almacenamiento, en donde vamos a tener dos tipos de modelos, principalmente la clasificación del tipo determinista o del tipo aleatorio con distintas características. Por ejemplo, demanda cierta, retraso en la entrega, eh, faltante en el almacenamiento o compra con descuentos en caso de ser necesario. Bien, esos serían los temas que tendríamos. Entonces, primer parcial, programación lineal, programación dinámica, las 5 primeras unidades, y segundo parcial, teoría de la decisión, simulación e inventario. Para los que ya hayan leído, pueden haber visto que vamos a tener dos parciales. El primer parcial, como dije, de la unidad 1 a la 5, segundo parcial de unidad 6, 7 y 8. Cualquiera de los dos parciales puede ser recuperado, eso vamos a tener solamente un recuperatorio a tener en cuenta. El recuperatorio está previsto para la última semana de clases, así que a tener en cuenta eso. Como método de evaluación también vamos a tener 7 evaluaciones estructuradas. Están estructuradas de la siguiente forma, ya directamente por unidades. La primera evaluación se refiere a la unidad 1 y 2, la segunda a la unidad 3, la tercera a la unidad 4, la cuarta a la unidad 5, la quinta a la 6, la sexta a la 7 y la séptima a la 8. Es decir, una unidad prácticamente para, perdón, una evaluación para cada una de las unidades. ¿Sí? Están tratadas, están presentadas de tal forma que están en principio servibles a al examen parcial, o sea, se va a hacer siempre antes de la evaluación parcial. No necesariamente contiene cosas similares o parecidas a lo que sería un parcial, pero trata de alguna manera de organizarlos para que puedan complementar de la mejor forma posible ese parcial, ¿no? ¿Cómo hacemos para regularizar? Para regularizar tendríamos que tener aprobados dos parciales, o si alguno de ellos estuvo ausente o estuvo aplazado, debería tener al menos el recuperatorio aprobado. Para la regularidad, nosotros necesitamos nota mínima 4. Para la regularidad vamos a necesitar una nota mínima. Pero para tener el 4, al menos
se deben corresponder el 55% de los temas considerados. Para la regularidad también vamos a tener que tener aprobadas al menos 3 evaluaciones estructuradas de las 7 que habíamos mencionado. Se deben tener al menos 3. Las demás se considerarían como posibles recuperaciones de ser necesario. Entonces, regularidad, 2 parciales o el recuperatorio aprobado con una nota mínima de 4 y al menos 3 evaluaciones aprobadas. El porcentaje para las evaluaciones sería el mismo que tenemos para las notas. Regularidad. Promoción. Promoción parcial en realidad está, actualmente hace referencia a promoción de la parte práctica. Vamos a poner para tener una promoción parcial tenemos que tener una nota mínima 6 en cada uno de los parciales aprobados y promedio de 7. Es decir, 7 o más. Es decir, un 6 y un 8 nos permitiría acceder a la promoción parcial, que sería la promoción de la parte práctica. Aunque actualmente los exámenes finales son teórico-prácticos de alguna manera, pero el contenido eliminatorio práctico sería eliminado. Nota 6 o más con promedio de 7 nos permitiría la promoción parcial. Si alguno de los dos parciales estuvo aplazado o con nota menor a 0,7, se podría recuperar para cambiar de condición. Es decir, en el caso de yo que tenga un 4 y un 6, por ejemplo, podríamos recuperar el 4. Y si a ese 4 lo recuperamos y obtenemos un 8, estaríamos obteniendo una promoción parcial que sería la extensión de práctica en el examen. Esta promoción parcial va a tener vigencia 2 días lectivos a partir de la regularización, ¿no? Con respecto a la aprobación directa, aquí vamos a necesitar que los dos parciales sean con nota al menos 7 y el promedio de 7. Bueno, obviamente al tener nota mínima 7 vamos a tener promedio 7, pero bueno, hay que detallarlo de todos modos para evitar. O sea, originalmente el promedio se solicitaba un poco más alto, pero se considera que lograr un promedio de 7 ya sería condición necesaria para la aprobación. En este caso, hay que tener 5 evaluaciones estructuradas aprobadas y, bueno, las 2 restantes cumplirían la función de recuperatorio en caso de tener alguna de las 5 primeras no realizadas o no aprobadas. En este caso. Siempre hay que tener en cuenta que se van a necesitar al menos 5 evaluaciones estructuradas aprobadas para tener la aprobación. Las evaluaciones estructuradas se van a dar normalmente las fechas se definen unas 2 semanas antes, ya se le van a publicar más detalladamente esas fechas. Actualmente se pide 75% de asistencia, aunque, bueno, por resolución no se tiene en cuenta. Pero bueno, acá yo les recomiendo la asistencia o por lo menos la participación a través del aula virtual, porque bueno, si bien la materia no es complicada, suele ser compleja si uno se atrasa o no está al día con los temas. Una aclaración para notas
que termine en 0,50 o menos, se redondea hacia abajo, y valores mayores a 0,50 se redondeen hacia arriba. Para el examen final, esto es importante tener en cuenta, se requiere el 60% al menos para aprobar la asignatura. En cuanto a, acabo de ver solamente la primera parte, la planificación que está propuesta para todos los grupos está puesta en la misma modalidad académica, en donde, bueno, justamente para los temas principales para hoy están hablando del método científico y comenzar con lo que sería programación lineal. Y para ya la semana que viene continuar con programación lineal, ver el método de resolución gráfico. Para la tercera semana ya estaríamos viendo resoluciones analíticas, programación lineal, perdón, método simplex. Y normalmente en estas semana 3 y 4 se ven la parte de los teoremas y ya puntualmente vemos las resoluciones junto con salida de máquina para la semana 5. Los demás temas, bueno, después consultenlos, pero bueno, tener en cuenta que alrededor de la semana 15 estaría planificado el primer parcial. Salvo el caso de que tengamos alguna superposición con alguna otra materia, alrededor de la semana 15 estaría planificado. El año pasado fue muy cómodo, creo que para los docentes, pero también para los alumnos, que haya sido el día sábado, en la semana del examen, pero solamente eso sería el caso en que se haga un examen unificado para todos los grupos, ¿no? En principio creo que este año estaríamos tratando de hacerlo de la misma manera, ¿no? El examen tiene una duración de 1 hora, así que no es tan largo. Actualmente va a estar todo previsto usando todas las evaluaciones, usando el cuestionario de Moodle, así que, bueno, de esa forma estaríamos trabajando. En principio, todo lo que serían las clases estaríamos haciéndolos en reuniones a través de Zoom o Meet en algunos casos, o en el caso de no poder estar utilizando Zoom, pero los links se van a publicar siempre en el aula virtual, ¿no? La bibliografía está prevista, está publicada ahí en el aula virtual. Vamos a tener como bibliografía obligatoria lo que el libro de método cuantitativo se llama, apoyo cuantitativo a las decisiones, perdón. La guía de trabajos prácticos. Y bueno, tenemos algún material adicional que está publicado en el aula virtual. Hay varios libros, todos tratan los temas de la misma manera, o sea que tranquilamente pueden estar usando la bibliografía adicional. La bibliografía adicional la vamos a encontrar dentro del aula virtual, la pestaña que dice bibliografía. Y tendríamos lo que es guía de problemas. En realidad estábamos haciendo una actualización. Actualmente está completa la guía, es la misma guía del año pasado. Estamos viendo si se puede completar la actualización con algunos ejercicios resueltos. Si se puede, lo vamos a publicar más adelante. Si no, bueno, el mismo tipo de cosas, ¿no? Como había dicho antes, material adicional para la toma de decisiones y lo que sería el libro Apoyo Cuantitativo a la Toma de Decisiones, que lo pueden descargar de la Biblioteca de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Acá tendríamos el capítulo 1, en este caso del libro que les comentaba, Apoyo Cuantitativo.
Esta era la guía de trabajos prácticos. En la guía de trabajos prácticos van a ver que tienen algunos ejercicios de repaso, eh, que, bueno, si bien no es el tema que nosotros tratamos, es importante tener en cuenta. Por ejemplo, acá tendríamos, estos temas los vamos a estar analizando, lo vamos a usar en sistema de stock y simulación, ecuación lo vamos a ver en programación lineal, o lo vamos a usar temas de estadística, vamos a estar viendo en simulación y en teoría de la decisión. Y bueno, ya después comienza con formulación de modelos para programación lineal. La otra parte, la otra guía era este, capítulo de teoría de la decisión que tenemos, que bueno, al principio comienza describiendo lo que sería el método científico para la toma de decisiones. La otra bibliografía obligatoria era el libro de Cariñano, en donde, bueno, acá tenemos la mayoría de los temas descritos, aunque, bueno, hay algunos temas que no están en Tribon, y, bueno, se los publican en la biblioteca en este caso. Como decía recién, el método científico está en el capítulo 1, en este caso, el proceso de decisión, o sea, la unidad 7 la vamos a ver en el capítulo 2, y lo que sería unidad 1, 2 y 3, acá lo encontraremos dentro de lo que sería programación lineal, dualidad, sensibilidad, transporte, transbordo y asignación, programación lineal entera, que serían los temas que integran una parte del primer paso. Programación dinámica era el capítulo 6 que teníamos, la unidad 6, digo, y bueno, ya los otros temas van a corresponder a 7, 8. Con respecto a lo que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a lo que sería la movilidad, parciales. Estoy hablando solo, así que sería bueno que alguien por lo menos me diga que se escucha, o si tiene alguna duda, que lo pregunte sin ningún tipo de problema. ¿Mm? No sé, creo que en el chat no me han puesto nada, así que dígame, lo escucho. Ah, bueno, bueno. Sí, ahí, bueno, alguno me escribió que tuvo problemas con la cuenta. Actualmente en el aula virtual, entre los tres cursos, eran 511 los que están inscritos. Y hubo 7 alumnos que no se pudieron inscribir porque o la cuenta no existe en el aula virtual, o tienen algún problema para cargarse. Así que los que no pudieron, traten de verificar y van mándenme un mail, como les escribí a scastro@frc.utn.edu.ar, o preferentemente por Moodle si pueden hacer. Eh, la bibliografía se la vamos a... está ahí disponible en el aula virtual. Eh, Siempre es mucho más fácil si la tienen en papel, pero en realidad si se han acostumbrado a trabajar de manera virtual, ahí tendrían que... Eh, Dentro de lo que sería bibliografía, es muy útil o sea, estoy tratando de responder justamente una de las preguntas del chat, ¿no? Tengan en cuenta que dentro de la bibliografía adicional hay el material describe los mismos temas. Lo que a veces hace es describirlo en forma diferente, y eso hace que para algunas personas les sea más útil un tipo de material con respecto a otro. Por ejemplo, en el caso del libro que acá estoy marcando, que el autor es Anderson, es muy parecido a lo que sería el libro que propone Cariñano en apoyo cuantitativo. Pero Hillier tiene una visión un poco más teórica, más analítica, tiene bastantes
descripciones teóricas para analizar. Y en el caso de Winston, es mucho más matemático en todo lo que sería el análisis de los problemas, ¿sí? Es decir, por ahí algunos que no les gusta cómo plantea el Anderson, puede ser muy interesante usar el libro que está acá con el autor Winston. La versión que está ahí de Winston es una versión escaneada, si no me equivoco, o le faltan algunas hojas, así que bueno, pero no son muchas las que faltan. En el caso de este de Boto y Ruiz, es solamente un capítulo de un libro que tiene varios problemas de programación lineal que es muy bien. Y como había dicho antes, de lo que es software, usaríamos software lindo y software PHP Simplex. Aunque bueno, este PHP Simplex es muy fácil de usar, sobre todo para casos simples, pero para casos complejos tiene algunos errores. Pero dentro de lo que sería el software son los más fáciles de utilizar para lo que nosotros estamos viendo a nivel estudiantil, ¿no? Entonces, los libros de bibliografía. Las clases grabadas que puedan estar publicadas van a estar publicadas seguramente el link en la misma aula virtual. En algunos casos no se van a poder publicar por algún tipo de problema que haya, y bueno, no las vamos a tener. En la medida que podamos, se podrán publicar algunas de las. ¿Sí? Bueno, sí, con respecto a. No, chequeé hace un rato el correo electrónico, así que bueno, después vuelvo a leerlos. eh, y bueno, si hay un problema, lo notifico, ¿no? O cualquier cosa, si no, pídanle al compañero que me mande un mail por UV y me hace falta el número de legajo y el nombre para saberlo más. Sí, hubo 7 personas que no pudieron ser incluidas dentro del aula. Lamentablemente todo lo que es el material va a estar dentro del aula, o sea que va a ser indispensable ingresar, ¿no? Eh, además, teniendo en cuenta que para los parciales y para las actividades se tienen que hacer a través del Moodle. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. Comenzamos con lo que sería eh, la metodología de investigación operativa. Bien. Acá, con respecto a la unidad 1, tendríamos la pestaña que se llama PIO. En realidad acá describe. Este sería el del libro que habíamos tramado, solamente el capítulo 1, para que si lo quieren acceder más rápidamente, lo van a poder acceder ahí. Acá lo ponía más que todo para justamente tener en cuenta lo que sería la definición, a ver si puedo encajarlo en la pantalla. Bueno, normalmente se suele hablar bueno, del enfoque racional, lo que sería el enfoque que utiliza la investigación operativa y utilizando métodos científicos para aplicarlo. En general, lo que sería la investigación operativa, la mejor forma de verlo es viendo la definición, es decir, la aplicación del método científico a problemas relacionados con las organizaciones, a fin de que se produzcan soluciones racionales y que sirvan a objetivos en toda la organización. Bueno, acá podemos ver, debemos aplicar un método de alguna forma, se aplica a una organización, esta organización tiene un objetivo y los modelos matemáticos en este caso deberían reflejar ese objetivo y va a tener un conjunto de limitaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de soluciones racionales, estamos hablando de soluciones que nos permiten llegar
a conseguir soluciones que den respuesta a esas organizaciones, ¿no? Objetivos, hay muchos, pero bueno, normalmente nosotros vamos a dar la clasificación entre maximización y minimización. O sea, y los más comunes son maximizar la producción, maximizar los ingresos, eh, maximizar la utilidad, o minimizar los costos, minimizar el daño al medio ambiente o en distintos tipos de situaciones, ¿no? ¿Cómo, normalmente, cómo describimos este proceso de toma de decisiones, ¿no? Al proceso normalmente lo vamos a ver en etapas, ¿no? O sea, una etapa que sería la definición del problema, donde vemos justamente las características del problema y sobre todo vemos cuál es la parte que corresponde al problema, cuál es la parte externa para no generar situaciones eh, que hagan más complejo el caso sin necesidad, ¿no? Obviamente la recolección de datos. eh, Aquí es importante tener en cuenta que debemos ver si las variables son eh, deterministas o aleatorias, discretas continuas. Digo variables o parámetros que pueden ser utilizados dentro de. Una vez recolectados los datos, ahí ya tendríamos el problema para poder definir claramente cuál sería el objetivo y cuáles serían las variables o alternativas de solución que podríamos llegar a tener. Ya vamos a ver un caso de otro ratito para el caso de programación. Una vez que encontramos las soluciones, lo que tendríamos que ver si esas soluciones son válidas o son comparables con respecto a nuestro problema que estamos analizando, y en el caso de haber varias alternativas o un problema donde haya varias metas o objetivos a considerar, tratar de seleccionar cuál sería la mejor alternativa de esos, ¿sí? Eh, Podemos tener un objetivo, podemos tener metas, o podemos tener varias alternativas que respondan a los objetivos de distintas maneras, ¿sí? Por último, la puesta en práctica sería la implementación del modelo, ¿sí? Bien. Normalmente se suele graficar a la resolución de problemas con las características en donde tendríamos la parte de toma de decisiones y la parte de implementación de las decisiones, ¿no? Eso se lo voy a dejar para que lo analicen con más detalle, leyendo la bibliografía, y a partir de acá vamos a pasar a lo que sería eh, lo que es la formulación del problema. La formulación del problema, que lo estoy buscando, esto lo pongo virtual. O cosas que tendrían que tener en cuenta, la tenían descritas ahí como una de las hojas del modelo, ¿no? Y en cuanto a la estructuración de modelos, es interesante tener en cuenta, bueno, justamente que los modelos matemáticos que vamos a estar usando nosotros se van a basar generalmente en fórmulas matemáticas o ecuaciones e inecuaciones, es decir, igualdades o desigualdades que puedan hacer referencia a, a distintas características de la normalización. En cuanto a nuestros problemas, van a ser siempre de optimización o con optimización, y esa optimización generalmente está asociada a una maximización o una minimización. Eh, Obviamente, esa optimización está relacionada a un objetivo, y ese objetivo suele ser un objetivo único cuando hablamos de programación lineal, o puede haber varios objetivos cuando tenemos programación lineal multiobjetivo o problemas de metas. Lo mismo cuando tendríamos simulación
también podemos tener distintos objetivos a considerar en este caso inversión. Aquí bueno, les voy a dejar esto para que después lo lean con más detenimiento. Y vamos a ir a programación lineal, a la descripción de un caso de programación lineal que se lo tengo. Me parece que ahí la letra está muy chiquita. Este caso está en el aula virtual. Perdón, estaba leyendo el chat. Ah, sí, los alumnos que no pudieron, no están cargados, así que ya después lo vamos a buscar. Recuerden mandarme un mail así bueno. No sé si sigue en media pequeña por la letra. Bueno. Para ver programación lineal, vamos a ver un caso muy simple y para ver cómo plantearlo, justamente. Bueno, ¿qué deberíamos tener cuando hablamos de programación lineal? Cuando hablamos de programación lineal, también te voy a anotar, voy a hacer una descripción. Cuando hablamos de programación lineal, nosotros lo vamos a tener un problema de maximización o de minimización que está asociado a un conjunto de variables que la vamos a llamar X y un conjunto de coeficientes asociados a esas variables. Por ejemplo, el coeficiente podría ser un ingreso, el precio de venta de cada producto, y las variables pueden ser la cantidad a producir o unidades a producir. Y va a tener un conjunto de restricciones. En este caso yo estoy describiendo el modelo en forma matricial, en donde C representaría una matriz fila, X representaría una matriz columna, A sería una matriz de orden n por n, y en este caso B sería una matriz columna también, o sea, una sola columna. En general, nuestros problemas de optimización lo vamos a describir de esa forma, en donde tendríamos un objetivo, un conjunto de restricciones y restricciones específicas de los modelos que vamos a tener. O sea, conjunto de restricciones o limitaciones, por ejemplo, la capacidad de producción, la disponibilidad de recursos. Restricciones específicas como, por ejemplo, en este caso X mayor o igual que 0, haría referencia a que cuando hablamos de producción, nuestra producción tiene que ser al menos de 0 unidades o más. Es decir, no podemos producir unidades negativas. Habría casos algunos puntuales en donde esa variable podría ser tenida en cuenta, pero en la mayoría de los casos, siempre la producción debe ser una cantidad mayor o igual que 0 para cualquier tipo de problema. Y bueno, y nuestro objetivo, en este caso yo puse máximo, pero podría ser de maximización o de minimización, en donde se representa a los coeficientes de costo de ya lo vamos a ver más puntualmente a ese tipo de definición, ¿no? Para nuestro problema, en este caso, acá tendríamos justamente que el dueño dispone de todos los datos. Entonces, acá estaríamos hablando de certidumbre. Digo, muy feo.
Muy feo. Lo vamos a borrar. Eh, Pero se puede usar la herramienta de cuadro de texto también. sí, sí, sí. Por eso está por borrar. Eh, el- como característica, esto como lo tiene escrito eso. Ahí está. Después, o sea, dispone todos los datos. Los conoce de manera exacta. Si no lo conociéramos de manera exacta, estaríamos hablando de problemas aleatorios. Cuando hablamos de programación lineal, esa es una de las cosas principales a tener en cuenta. Que sabemos exactamente qué se puede presentar y cómo se van a presentar. ¿Sí? Y otra de las cosas en este caso que a veces ocurre y otras veces no, dice que, todo lo que produce se puede vender sin ningún tipo de costos adicionales. Es decir, en algunos casos vamos a ver cuando veamos sobre todo programación lineal, en donde todo lo que se produce se vende, se lo considera como base, pero en los modelos de decisión muchas veces tenemos que a lo que sobra lo podemos vender con descuento, cosas por el estilo, pero justamente al no tener certidumbre de qué puede llegar a ocurrir, deberíamos incorporar lo que sería la aleatoriedad de los datos. Voy a sacar el video así la pantalla queda un poco más grande, porque suele agrandarse. Bien, produce y vende dos tipos de productos. Producto 1, producto 2, clásico. Y para la producción se utilizan dos insumos. Es decir, ahí nosotros tendríamos producto 1 y producto 2, que tal vez serán las variables de nuestro problema. Y tiene dos insumos que seguramente serían las restricciones de nuestro problema, ¿no? O sea que estaríamos hablando de X como variables a tener dentro de lo que sería nuestro problema relacional. Acá lo que figura como una matriz A, donde tenemos las restricciones A por X, ¿no? Menor o igual que B. Bueno, acá tendríamos justamente las limitaciones. B estaría representando la limitación de los insumos. A sería la matriz de cómo se utilizan esos insumos, ¿no? Bueno, acá tenemos que del insumo, el insumo 1 se tienen 100 kilos disponibles semanalmente, del insumo 2 se tienen 10 litros por día. Bueno, acá vamos a ver que tenemos una unidad semanal, una unidad diaria. Ninguno de los insumos se deteriora con el tiempo y el insumo 2 se recibe solamente desde el lunes hasta el viernes. Eh, Los productos se venden a 10 y a 15 pesos por unidad para el producto único respectivamente y pueden ser producidos o vendidos realizando su fraccionamiento. Bueno, habíamos dicho certidumbre. Bien, si yo puedo fraccionar, justamente estaríamos hablando de que la variable va a ser continua. Eh, a eso normalmente lo vamos a llamar divisibilidad, para tenerlo en cuenta. Un segundito, que se me perdió. La estaba por escribir. Estoy justamente queriendo escribir las características que nos hacen falta dentro de nuestro problema de programación. Otra característica que tendríamos que tener en cuenta es que se nos va a presentar un solo objetivo, por lo menos cuando hablemos de programación lineal, los temas corresponden a las primeras unidades. En este caso, el objetivo lo aclara puntualmente, pero podría no estar aclarado. O sea, aunque el dueño no cree que sea necesario expresarlo, informa que su objetivo es saber cuánto producir semanalmente
para maximizar el ingreso. ¿Mm? Bien, acá tenemos un solo objetivo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo hablar del objetivo de el dueño al objetivo del problema que queremos resolver. O sea, una cosa es lo que quiere el dueño conocer, o sea, el analista debe saber interpretar lo que necesita hacer el decisor. En este caso, el decisor es el dueño. El decisor necesita saber cuánto producir. ¿Y qué es lo que quiere? Maximizar el ingreso. Es decir, parte del objetivo del dueño es justamente el valor de las variables que nosotros queremos identificar. Y parte del objetivo del dueño es el objetivo de nuestro problema. O sea, cuando nosotros hablamos de máximo C por X, justamente estamos hablando del objetivo del problema. El objetivo del problema en sí es maximizar el ingreso en este caso. Aunque habría que aclararlo mucho más detalladamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de maximizar el ingreso. Acá quiero marcar. Una cosa es semanalmente y otra cosa es hablar de maximizar el ingreso diariamente. ¿Mm? Es decir, vamos a tener que definir claramente cuál es la unidad de medida, ya sea unidad de producto o unidad de tiempo. ¿Mm? Bueno. Entonces, visto esto, nos quedaría ver el último párrafo que decía, para producir una unidad de producto 1 se necesitan 3 kilos del insumo 1 y 1 kilo del insumo 2. 1 litro del insumo 2. Para el producto 2 se necesitan 2 kilos y 4 litros. Como verán, en realidad acá lo que queremos reflejar es que no interesa la unidad de producto que se esté trabajando, o sea, las restricciones son totalmente independientes entre sí. O sea, una restricción va a ser la disponibilidad del insumo tipo 1, otra restricción sería la referida a el insumo 2 y no necesariamente van a estar en la misma unidad de medida cuando las estemos teniendo en cuenta. Cada una de ellas estaría representada por lo que tendríamos acá en el lado derecho, el coeficiente B. Bueno, ¿qué otras características tendrían que tener nuestros problemas de programación? Otra de las características serían la proporcionalidad. Divisibilidad ya la había nombrado antes. Generalmente hago referencia nuevamente a divisibilidad recordando el ejemplo que había dado de las camisas. O sea, las camisas pueden ser divisibles. Si yo lo tomo como un modelo de producción continua, no serían divisibles si lo tomo como un modelo de venta, serían enteras. Las vacas, en el caso de una faena, no son divisibles, es decir, ahí estaríamos exclusivamente en la parte de programación lineal entera. En el caso de que se consiga la divisibilidad, estaría en un modelo de programación lineal general o un modelo de programación lineal continua. Es decir, cuando no se puede obviar alguna variable, estaríamos en programación entera. Si se mantiene la divisibilidad, en un modelo general de programación lineal. Bueno, proporcionalidad y aditividad. Ya vamos a ver a qué se refieren. Y tendríamos no negatividad como características principales. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, quedó no negatividad lo mencionamos antes. Las variables vamos a producir, no podemos producir cantidades negativas. En el caso de
Aditividad y proporcionalidad hacen referencia a cómo se utilizan los insumos o cómo se plantea el objetivo de nuestro problema. Entonces, vamos a la resolución de este caso. Y vamos a ver puntualmente qué tendremos que hacer primero para poder resolver este caso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar, como antes habíamos dicho, el objetivo del problema a plantear, no del problema del decisor, y identificar las variables. Acá se ve claramente que las variables, y más específicamente lo expresa el enunciado, quiere saber cuánto producir, ¿no? Pero cuando nosotros definimos las variables, tenemos que dejar claramente en qué unidad de medida la vamos a estar midiendo. Porque si decimos, por ejemplo, cantidad de unidades, y cantidad pueden ser cajas, pueden ser unidades, perdón, si digo cantidad de unidad de producto, yo no estoy identificando en qué forma, de qué forma la estoy midiendo, ¿no? Si la mido en cajas, en número, en kilos, o en otra forma que pueda llevar a tener. Entonces tiene que estar claramente la forma en que vamos a medir la unidad de producto. Y por otro lado, la unidad de tiempo en que se va a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la faena, y yo no voy a faenar una vaca durante la semana, o sea, la vaca, la faena o no la faena. O sea, es algo muy puntual. Ahora, si yo de una vaca lo que hago es extraer la leche, sí, la producción es diaria. Es decir, son diferentes las formas en que pueden llegar a plantearse desde el modelo teniendo en cuenta las unidades de tiempo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer primero es definir las unidades. O sea, acá vamos a hablar de número de unidades a producir y vender. Bueno, el hecho de utilizar producir y vender justamente para tener en cuenta la posibilidad de producción continua, para el caso que estamos hablando de producto 1 y producto 2. ¿No? Es decir, se permitiría trabajar con una variable. ¿Cómo vamos al objetivo? Teníamos, voy a pronunciar nuevamente, acá decía, aunque el dueño no cree que sea necesario expresarlo, bueno, dice claramente que se quiere maximizar el ingreso y que quiere saber cuánto producir semanalmente. Por lo tanto, nosotros vamos a concebir como objetivo esa parte de la descripción. Ahora, ¿qué nos falta identificar? Es cómo medimos ese ingreso. Es decir, si los productos se van a vender en pesos, el ingreso yo lo tendré que medir en pesos. O sea que, en este caso, los pesos se miden en pesos, por lo tanto, cuando definimos el objetivo, vamos a definirlo como maximizar el ingreso semanal, o sea, medimos el ingreso, la unidad de tiempo es la semana, la unidad de producto es en pesos. En realidad, la forma simplificada sería suficiente cuando decir maximizar el ingreso semanal en pesos. Ahora, para dejarlo más completo y incluir las variables ya dentro del objetivo, podríamos describir también el cómo logramos esa maximización. La vamos a lograr realizando la producción del producto 1 y producto 2, que justamente serían las dos variables que estaríamos definiendo para nuestro problema. A ese objetivo lo vamos a identificar con una variable que la vamos a llamar Z, y Z sería ese ingreso, ¿no? Entonces nosotros tendríamos ahí un objetivo y dos variables para nuestro problema.
¿Mm? Vamos un poquito más abajo para verlo descrito en ese objetivo. Este objetivo lo vamos a tener descrito de esa forma, ¿no? Entonces, z sería nuestra variable que representa la función objetivo. X1 era la variable, el número de unidades a producir de producto 1 semanalmente y número de unidades a producir semanalmente por la variable 2. ¿Cómo hacemos para expresar ese objetivo? Bueno, ya que tenemos que tener en cuenta lo que sería proporcionalidad y aditividad, ¿no? Si a la unidad 1 yo la pago aquí, la vendo a 15 pesos, cuando es una unidad, cuando son 2 unidades sería 2 por 15. Si tuviéramos, en este caso el producto 2, ¿no? Si tuviéramos X2 unidades, o sea, 3 unidades serían 45 pesos, 4 unidades 60. Es decir, acá tendríamos una relación proporcional entre la cantidad que definamos a la variable con el ingreso que obtengamos. A esto justamente le llamamos, es una de las formas que hablamos de proporcionalidad. Por otro lado, en el caso del producto 1, si lo vendemos a 10 pesos, 2 unidades se venderían a 20, pero si producimos X1 unidades, sería 10 por X1, ¿no? Y de esa forma vamos a ir armando, en este caso, el objetivo. Ahora, si nos fijamos, 10 por X1 sería el ingreso que nos da el producto 1. Sé que por ahí parece aburrido lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que ser así y de lado en algunas cosas. 15 por X2 nos quedaría como el ingreso que nos da semanalmente el producto 2. O sea, recuerden que X1 era el número de unidades a producir por semana del producto 1 y lo mismo para X2. Y como 10 X1 es, como 10 es, veamos, voy a escribirlo de vuelta. Si yo tengo que 10 son pesos por unidad y X1 son unidades por semana, fíjense que a mí me va a estar quedando pesos por semana el resultado de nuestro objetivo. En realidad, si hablamos de X1, estaríamos hablando del producto 1. Y si hablamos del producto 2, lo mismo sería pesos por unidad del producto 2 por la cantidad de unidades del producto 2 semanalmente. Bueno, si nos fijamos acá, en el caso del producto 2, también me estaría dando pesos por semana. Entonces, si yo estoy comparando pesos por semana y pesos por semana, la suma también me va a dar pesos por semana. A eso es a lo que le llamamos aditividad. La aditividad haría referencia a que nosotros vamos a poder sumar diferentes términos asociados a distintas variables, pero siempre todos tienen que estar en la misma unidad. Así que entre proporcionalidad y aditividad vamos a poder tener en cuenta justamente todos los pasos requeridos para poder armar el objetivo. Entonces, proporcionalmente vamos a ver cómo aumenta nuestro ingreso por el producto 1, cómo aumenta nuestro ingreso por el producto 2, y si sumamos ambos ingresos tendríamos el ingreso total que, como ambos variables están por semana, nos estarían dando como resultado el valor de nuestro objetivo. Ese objetivo, como el ingreso, va a ser de maximización. Ahora, esto está representando a una función lineal, ¿no? Una función lineal, obviamente, ¿por qué? Porque todas las variables están elevadas a la potencia 1. Entonces, de ahí la característica de linealidad, que son
están relacionadas con la de proporcionalidad de alguno. Entonces, para definir el objetivo, lo hacemos de esa manera. De una manera similar sería identificar las limitaciones, ¿sí? En este caso, vamos a ver que teníamos dos limitaciones. Una que era la disponibilidad de kilogramos y otra que era la disponibilidad de litros. Uno era de litros por día y otro de kilogramos por semana. No nos dice en sí cuántos días de la semana se trabaja. Lo que sí nos dice que la cantidad de litros por día solamente se reciben de lunes a viernes. A ver si se acuerdan. Estaba puesto dentro del enunciado. Acá decía. Se tienen 100 kilos disponibles semanalmente y por otro lado decían la producción de 10 litros por día del insumo 2. Del insumo 2 solamente se reciben de lunes a viernes, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son 5 días en la semana. En realidad no nos interesa saber si se produce solo durante 5 días, pero sí me interesa saber que la relación del insumo 2 con respecto a la producción semanal está asociada a 5 días de la semana. Entonces, si yo tenía 10 litros por día, eso obviamente me lleva a 50 litros por semana para la producción semanal. Bueno, vamos a ver nuevamente la disponibilidad. Entonces nos quedaría 50 litros por semana para poder relacionarla con la variable que era número de unidades a producir por semana. Del producto 1, del producto 2. Y los 100 kilos por semana. Bien. Ahí ya viendo cómo se producen los dos productos, vamos a tener las relaciones. Es decir, si yo quiero producir el producto 1, necesitaba una unidad, necesitaba 3 kilogramos. Del producto 1, 3 kilogramos y 1 litro del insumo 2. La unidad del producto 2 necesitaba 2 kilogramos de producto del insumo 1 y 4 litros del insumo 2. Fíjense que si nosotros tendríamos 100 kilos disponibles, ¿cuántos kilos podemos usar? ¿Y podríamos usar 0 kilos? Sí. ¿10 kilos? Sí. ¿200 kilos? No. Es decir, en el lado izquierdo vamos a poner los requerimientos de producción y en el lado derecho la disponibilidad de los recursos. Siempre en el lado derecho, como problema general, vamos a tener unidades o valores. Y todas las variables las vamos a encontrar en el lado izquierdo de las restricciones. Estas restricciones, en este caso, sería una de menor o igual, pero podríamos expresarlas como de mayor o igual o de igual según sea la necesidad. Por ejemplo, se necesita producir el doble, exactamente el doble del producto 1 para la producción del producto 2. En ese caso estaríamos hablando de una restricción de igual. Se deben producir al menos 20 unidades del producto 1. Ahí estaríamos hablando de una restricción de mayor o igual. En este caso era solamente limitaciones. Tenemos disponibilidad de 100 kilos del insumo 1 y tenemos una disponibilidad de 50 kilos del insumo 2. 50 litros del insumo 2. Ahora, el insumo 1, el producto 1 necesitaba 3 kilos para poder ser producido. Si esos 3 kilos lo multiplicamos por la cantidad de producto, vamos a ver cuánto se consume de ese insumo. El producto 2 usaba el mismo insumo, pero en este caso necesitaba 2 kilos por cada unidad. Es decir, 2 por x2 va a estar representando la cantidad de kilos de insumo utilizados en la producción del producto 2. Como 3 por x1 es kilos de insumo usados en la producción del producto 1 y 2 por x2 es kilos usados en la producción del insumo 2, hablando del insumo tipo 1, la suma, o sea, la aditividad de esos dos valores,
me estaría dando el requerimiento de producción de ese producto, que no puede ser mayor. O sea, tiene que ser de menor o igual que cero. O sea, si no puede ser mayor, será menor o igual. Siempre vamos a tener que considerar la igualdad en el límite de todas las restricciones con que estemos trabajando. Es decir, el problema, como dije antes, menor o igual, igual o mayor o igual. No estaríamos teniendo en cuenta situaciones en donde solo sea mayor. O sea, tenemos que tomar la relación complementaria que sea menor o igual. O sea, no, tampoco tendríamos situaciones de menor. En ese caso usaríamos la situación complementaria que sería mayor o igual. Siempre las relaciones van a incluir el extremo o el límite de producción que tendríamos de disponibilidad. Con respecto a los litros, habíamos dicho, el producto 1 usaba 1 litro por cada unidad. 1 por X1 sería la cantidad de litros que necesitaríamos para la producción total. El producto 2 necesitaba 4 litros, es decir, 4, acá está mal tipeado, si eran 4 litros, acá tendría que decir 4. ¿No? Corregir eso, después lo de corregir. Entonces tendríamos, la restricción sería menor o igual a 50. No lo corrijo ahora porque no voy a tardar mucho en hacerlo, pero lo tendré que poner. Y bueno, como dije antes, una situación importante, tener en cuenta lo que sería la restricción de la negatividad, es decir, siempre vamos a usar mayor o igual que 0 para todas las variables a tener. Es importante aclararlo a este tema, porque cuando veamos la unidad de dualidad, en el caso de dualidad vamos a incorporar el uso de variables negativas. Y es importante que ya tengamos claro bien la necesidad de estar trabajando con las restricciones de la negatividad. Y siempre cuando hagamos el planteamiento. Entonces, nuestro problema de programación lineal quedaría definido de esta forma. Un objetivo, un conjunto de restricciones y las restricciones de no negatividad. Generalmente se le llama forma canónica a la forma en que definimos un problema en donde un problema es de máximo con todas sus restricciones de menor o igual y la restricción de no negatividad. También forma canónica sería si el problema es de mínimo con restricciones de mayor o igual. Es decir, nosotros podemos tener problema de máximo, vamos a llamar C por X, o podríamos tener un problema de mínimo, lo vamos a llamar también C por X, no importa cuál sería el problema. En el caso del problema de máximo, la forma canónica necesitaría restricciones de menor o igual. En la forma canónica para un problema de mínimo, las restricciones serían de mayor o igual. En ambos casos, tendríamos no negativo de variables. O sea, variables no negativas. Esto es lo que llamamos forma canónica. En el caso de la forma mixta, en realidad se podrían tener situaciones de menor igual, de igual o de mayor igual en forma. Es decir, en el caso de un problema máximo que tenga restricciones de menor igual y otras de mayor igual, ahí estaríamos en la forma mixta. En la forma matricial, nosotros vamos a escribir el modelo como matriz. O sea, acá en lugar de poner 10x1 y 15 más 15x2, pondríamos vector 10 y 15 multiplicado por el vector x1 y x2. Si usamos la forma de matrices, estaremos en la forma matricial que le voy a mostrar.
Después podríamos tener la forma vectorial, donde, bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta cada variable como un vector a considerar. Eso se usa en la parte de, digamos, método simplex, no lo vamos a ver por ahora. O la forma algebraica, bueno, la forma algebraica en realidad sería justamente la forma que estaría descrita en este caso, o sea, todos los pasos algebraicamente desarrollados, ¿sí? Bien. Eso sería entonces lo que tendríamos como problema de programación. ¿Qué podremos agregar al caso de programación lineal? Y ya vamos terminando con el tema. Lo que llamamos variables de holgura. Vamos a tomar más detalladamente el tema de variables de holgura más adelante, pero supongamos que, bueno, como habíamos dicho antes, si tenemos 100 kilos disponibles y para la producción solamente usamos 70. ¿Por qué? Y bueno, por la cantidad producida que se produjo, obviamente. ¿Qué pasaría con las 30 unidades que me estarían sobrando? Bueno, justamente esas cantidades sobrantes las tendríamos que definir como una variable adicional. ¿Es diferente esta variable a las variables antes mencionadas? Y sí, es diferente. ¿Por qué? Porque X1 y X2 actualmente aportan a la función objetivo en pesos como unidades de valores de Z, ¿no? Pero a nuestro sobrante no lo podemos vender. Es decir, si tenemos un sobrante, el problema que tendríamos es que eh, nos daría un ingreso de 0 pesos. Es decir, esta variable de holgura sí nos sirve para identificar cuánto nos falta para transformar la desigualdad anterior en una igualdad. ¿Sí? En el caso de una restricción de menor o igual, nosotros, como acá tenemos 70, le sumaríamos los 70 a esos 30 que faltaría, o sea, estaremos sumando en el lado izquierdo la variable de holgura en las restricciones de menor o igual. En las restricciones de mayor o igual se iría restado en el lado izquierdo la variable de holgura. Las variables siempre, las de holgura, también van a ser no negativas. Pero bueno, nos sirven para transformar la desigualdad en igualdad, considerando justamente el sobrante de esa. Como vemos acá, como no aportan nada a la función objetivo, la variable de holgura iría multiplicada por 0. La restricción 1, que era de kilogramos, estará haciendo referencia a que el X3 serían kilogramos sobrantes. Obviamente no lo podemos mezclar con la segunda restricción, por lo tanto definiríamos otra variable que le llamamos variable de holgura. Entonces acá tendríamos cantidad de litros sobrantes o no utilizados, ¿no? Todas las variables de holgura estarían con coeficiente 0, ¿no? De forma algebraica estaríamos describiendo, bueno, nuestro problema con la restricción de negatividad. Una forma de simplificarlo sería justamente usar X sub I mayor o igual que 0, identificando todos los subíndices de las variables. Eso suele facilitar la notación de. Y deberíamos definir claramente nuestras variables de holgura para nuestro problema. O sea, kilogramos sobrantes o no utilizados semanalmente. O sea, tiene que estar claro la unidad de medida con que están trabajando. Entonces, bueno, después que resolver con software lindo, ahí muestra cómo plantear. Entonces, planteado de programación lineal, un solo objetivo, un conjunto de restricciones, la restricción de no negatividad. Si lo hacemos en forma canónica, en forma mixta, tendríamos restricciones de menor igual o mayor igual. Y si lo queremos plantear en forma algebraica, que generalmente le llamamos forma estándar también, tendríamos las restricciones agregándoles las variables de holgura que aportan 0 a la función. Bueno, con eso ya terminaría por la clase de hoy.
en donde, bueno, tenemos nuestro programa de programación lineal, que ya si quieren pueden comenzar a tratar de resolver algo de la guía, donde en la primera parte de programación lineal estaban las situaciones de planteo de programación. No sé si tienen alguna otra preguntita. Y no sé si tienen alguna preguntita, si no, estaremos terminando la clase de hoy. Si habían ingresado alguno que tenía algún problema para ingresar al Moodle o ingresar acá al Zoom, quédese en el aula 5 minutitos y tratamos de resolver esa situación ahora. Y si no, nos estaremos viendo la semana que viene en la próxima clase. ¿Mm? Termino la grabación de hoy. Disculpe, profesor, Sí, la escucho. consulta. ¿Tenemos clase el miércoles? Entiendo que sí, a las 12 creo que era la clase. Seguramente ahí van a estar viendo algún planteo bastante simple de programación lineal. Bien. No son obligatorias las clases, ¿no? Pero bueno, siempre recomiendo, si pueden ver el tema antes, mejor, porque así les va a ser mucho más productivo. Y bueno, el tema que hay que hacer ejercicios. O sea, esta materia se resuelve haciendo ejercicios. Inclusive muchas veces viendo los ejercicios y después se ve el teórico, es mucho más fácil de analizarlo. Aunque bueno, yo debería decir primero leer el teórico y después los ejercicios, pero muchas veces es más fácil primero tratar de resolver, bueno, sabiendo un poco, pero hay que hacer los ejercicios para aprender la materia. Bien, nos vemos la clase que viene, entonces, sí, dígame. Profe, una duda. ¿Usted vi que graba las clases, las sube a algún lado después? Al link de lo que puedo, lo que quede grabado, después se lo subo, normalmente lo subo a YouTube y le pongo el link en la misma aula. Perfecto, gracias. Así que las que pueda subir, porque por ahí a veces tiene problemas de audio, no se escucha, está muy despacito, o no es pertinente hacerlo ver media hora de algo que no tiene sentido gastar media hora en revisarlo nuevamente. O sea, por ahí más que todo tiene que ver con eso. Pero todo lo que es, inclusive hay varias clases del año pasado que se las voy a dejar disponibles para que las puedan ver, por si quieren tener alguna otra forma de analizarlas, ¿no? No es política grabar todas las clases, es por eso. No es política. Pero bueno, todos los materiales están en el aula virtual de todos modos, ¿no? Profe. Sí. ¿Me escucha ahí perfecto? Sí, la escucho muy bien, la escucho. Sí. Le hago una consulta. Yo soy el curso del 4 de 2 y esta tarde, bueno, esta noche no me puedo conectar. ¿La clase que va a dar es la misma que vio recién? Más o menos lo mismo, sí. Van a ver principalmente las características de la modalidad y van a empezar algo con programación lineal con un caso muy simple como hoy. Así Perfecto. Que si tuviste la clase de hoy, por ahí no haría falta que asistas. Bien, y otra pregunta. Yo tuve problemas con el aula virtual, con el módulo, y no me matricularon. Ya le escribí un mail a usted, que es el que puso en autogestión, para avisar con mis datos. Sí, ¿Algo más hay que hacer? Podés quedarte un ratito más y veo si te puedo agregar. Dale, perfecto. Si te queda un tiempito, 5 minutos más, lo resolvemos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Déjame Profe, que una vemos si hay algún consulta. otro con dudas y lo vemos. Sí. ¿Va a haber link para asistencia este año? En principio no está previsto un link para asistencia. Cualquier cosa se lo vamos a comunicar con tiempo de todos modos, ¿no? ¿Pero la asistencia se va a tomar desde acá? Desde en realidad, en todo momento no. Cuando hablamos de participación, normalmente todo lo que es la participación la trabajamos con el Moodle. Si bien Zoom me da una lista, quiero aclarar que dentro de lo que son las resoluciones del decanato, no se pide
que se tome asistencia. O sea que, mejor dicho, se pide que no se tome la asistencia justamente con la situación. Pero de forma de participación sí se va a pedir que accedan a ciertas características, como por ejemplo las actividades obligatorias y, bueno, los parciales. En caso de los parciales sí se toman las asistencias. Pero durante las clases normalmente no. Solamente puede llegar a ser a forma de estadística, pero no a forma de usar a los estudiantes. O sea, si es por asistencia obligatoria, no estaría prevista la asistencia obligatoria. Sí les recomiendo que asistan porque sería mucho más práctico para ustedes, hace más fácil entender algunos temas. Pero bueno, si hiciera en algún momento falta, les avisaríamos en ese caso. Sí, Profe, dígame. tengo una consulta, no sé si se escucha. ¿Las actividades que Sí. podemos ir haciendo son todas las que están en programación lineal? Sí, todo lo que es la unidad, salvo, o sea, la resolución gráfica la vamos a ver la semana que viene, pero lo que es planteo de programación lineal, tranquilamente ya podrían comenzar a realizar. Perfecto, muchas gracias. Cualquier duda, si no, fíjense, hay la bibliografía adicional, hay ejercicios resueltos ya también para que lo tengan en cuenta. Bien, gracias. Bien. Hola, profe, me quedó una duda. Diga. Sí, los ejercicios, una vez, usted nombró que estaban dados de forma canónica, y una vez que Sí. se añade la variable de holgura, ¿se sigue llamando forma canónica? O En ya no realidad, entiendo. una vez que agrego la variable de holgura, sería la forma estándar. O sea, la Bien, forma estándar sería con todas restricciones de igual. bien, Con todas las restricciones de igual. bien. Excepto la de no negatividad, obviamente, que esa. Bueno, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Si no, vemos ahí los que habían tenido algún problema para ingresar al Moodle. ¿Quién era la que me Profe. había mencionado? Sí. Disculpe, ¿la clase del miércoles la tenemos con usted en este link? O... En principio estaría el profe Guillermo Vega. Él todavía no publicó el link. En el caso de que él no pudiera estar, seguramente estaré yo en ese horario. Pero en principio el miércoles está previsto para Guillermo Vega en la parte práctica. Bárbaro. Ya le va a para la publicar el link clase- en el aula, ya le va a publicar, seguramente. Bien. ¿Para la clase de tener impreso el apunte o...? Van a estar, si no me equivoco, haciendo ejercicios de la guía. No sé si les hace falta tenerlos impresos o tener disponible el PDF, por lo menos para ir viéndolo. Muchas gracias. Bueno. De la Agustina era la que había tenido problemas. No. Las clases teóricas sí serían los días lunes y las clases prácticas. En realidad es teórico-práctico, ¿no? Y los miércoles van a ser netamente prácticos, ¿no? ¿Quién era el que había tenido? Por ahí estoy tratando de leer el... Profe, yo tuve problemas. A ver, dígame, ¿cómo era su apellido? Visconti, con B corta. Estoy buscando ahí. ¿Y el nombre? Georgina.